Bienvenidos a hoy, sábado 26 de febrero del 2022. Tenemos el agrado de tener con nosotros como exponente la tarde de hoy a nuestra compañera Fátima Herrera, que nos va a compartir el tema ¿Cómo manejo con Jesús mi firmeza y no desfallecer? Bienvenida, Fátima. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Eh, Le pido a Jesús que sea Él. Quiero empezar esto con ¿a quién iré si no es a ti? Esa canción me ha acompañado durante todo este tiempo, estos últimos meses. Eh, la última vez que yo compartí con ustedes, recuerdo que estaba llorando, lloré mucho. Y era para mí muy importante el pago de la escuela, los pagos que tenía que hacer. Bueno, eso quedó atrás. Fue para mí sorprendente ver cómo dejó de ser tan importante esa área. El 8 de enero de este año, mi hija más pequeña eh, estábamos en el interior y esa madrugada sintió un dolor muy fuerte. Y yo le dije, bueno, el lunes apenas regresamos, el martes, porque ese lunes era feriado, te voy a llevar al doctor. Asimismo, ese martes la llevamos al doctor, le mandaron unos ultrasonidos. De allí, cuando el día siguiente le hicimos los ultrasonidos, todo fue como muy rápido realmente. O sea, no fue que el señor iba sustentando cada cosa de una vez. Los ultrasonidos se los hicieron el día siguiente. Cuando le habían mandado a hacer los ultrasonidos, nos habían dicho que era de los riñones y del vientre porque el dolor era a un costado, a un lado. Entonces el doctor dice, bueno, puede ser alguna piedrecita en los riñones, que eso duele bastante. Y así fuimos nosotros a hacerle el ultrasonido, pero resultó que cuando el doctor vio, el radiólogo vio y fue a hacer el ultrasonido, dice, la piedra es en la vesícula, no en los riñones. Yo hasta sin saber, yo dije, bueno, todavía eso se puede disminuir, se puede deshacer, fue lo que mi mente pensó. Llamé al doctor, al pediatra de ella y me dijo, bueno, de una vez me recomendó, me hizo la recomendación del pediatra, el gastropediatra. Cuando llegamos a donde el gastro vio la piedra que medía 1.5, la vio hasta con el radiólogo allí mismo esa tarde. Y el doctor nos dice, esto solamente es con operación. Ay, ustedes no se imaginan, yo quedé fría. Quedé fría y allí empezaron mis lágrimas. Yo lloré todos los días. Yo no dejé de llorar ningún día. Yo era algo que yo no sabía por qué yo lloraba tanto. Yo, eh, esa noche, cuando yo llegué, es más, recuerdo que me acosté temprano y a las 12 estaba yo en el baño regada llorándole al Señor. Y allí yo percibí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí empecé. Seas valiente, eso está en Josué 1:9. Eh, Digo, Señor, ¿a quién voy a ir si no es a ti? En ese momento era Él. Empecé a buscarlo a Él cada día, cada examen. Nos mandaron entonces donde un cirujano, eh, el mismo doctor nos mandó donde el cirujano y cuando llegamos allá, el doctor de una vez nos dijo, bueno, yo les voy a hacer los presupuestos, eh, les tengo que hacer varios exámenes y en ese momento estaba el COVID en lo más alto, estaban los niveles subiendo, entonces nos dijo, tienen que guardarse porque esto tienen 2 meses o sea, enero, lo que queda de enero y febrero para hacer este procedimiento. Yo que pensaba todavía cuando yo llegué allí que podían ser 1 o 2 años más. El doctor nos dice, no, tienen enero y febrero. El doctor
es especialista en laparoscopía en el Hospital del Niño, y yo le dije, digo, bueno, doctor, si yo tengo que ir para allá, yo voy, por mí no hay ningún problema. Y me dice, no, porque eso ahí es hasta los 14 años, ya no hay más allá de después de los 14 años. Entonces yo dije, digo, bueno, en esos mismos días, el Santo Tomás también sacó otra que no podían atender fuera de eso, de los temas de COVID. Así que fui viendo cómo todas esas puertas se iban cerrando. Digo, bueno, Señor, si tú me has traído hasta aquí, yo empecé a verlo a Él. Digo, bueno, entonces va a ser lo que tú digas. En un inicio empecé a orar, a pedir que esa piedra, como me han enseñado desde el principio, esa piedra desapareciera. He escuchado muchos testimonios en donde la piedra se va o en donde las personas caminan o en donde las personas no tienen que pasar por una operación, pero el Señor tenía otros planes para mí, para mi casa. Eh, Cuando yo veo el sticker, y yo ahora lo digo, ese sticker de puesto los ojos en Jesús, yo antes no entendía lo que era eso hasta ahora. Empecé a poner los ojos en Él, a decirle, Señor, era día tras día, ya no era de esta semana para la otra, no, era de día tras día. eh, lo que tú tienes es lo mejor. Yo voy a esperar lo que tú dices, porque si tú me has traído aquí y tú quieres que sea, entonces tú vas a dar la provisión. Sin embargo, yo seguía orando por ese milagro. Yo seguía pidiéndole al Señor por ese milagro. Eh, Recuerdo que una noche llegué al baño y escuchaba un reloj clarito, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y me quedé, digo, Señor, ¿qué me quieres decir tú con esto? A la vez, en oración pude pararme enfrente de mi casa y en esa oración, el Señor yo lo veía que Él era, aquí viven los hijos del rey, así mismo. Y yo decía, Señor, pero ¿qué me quieres decir? Entonces, después buscando en la Biblia, encuentro Eclesiastés 3, que dice que el tiempo de Dios habla habla sobre el tiempo y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que ahí me quedé, digo, bueno, Señor, es tu tiempo, es tu hora y es lo que tú dices. Así que bueno, eh, empezó ese camino. El doctor no me mandó los presupuestos de una vez, demoró un par de semanas por lo del COVID. Así que cuando él me lo mandó, digo, Señor, entonces eh, no tengo la provisión, tú la vas a dar. La primera parte llegó un día antes de eso, yo pude ver un día cómo la lluvia caía en la madrugada, yo la pude oír clarito, yo escuchaba un aguacero, yo estaba en oración, yo escuchaba ese aguacero y yo decía, wow, está lloviendo en enero. Y cuando me paré vi que no había caído una gota, que el aguacero había sido espiritual. Y a los días llegó esa provisión que era prácticamente la mitad de lo que nosotros necesitábamos para esa operación. Así que bueno, seguí, pero seguía orando, porque yo decía, Señor, esta provisión puede servirnos para muchas otras cosas. Ya les digo que en ese tiempo pagué escuela, matrícula, compré libros, hice tantas cosas y yo me quedaba, digo, Señor, ¿cómo ha pasado a segundo plano todo lo que el año pasado me era tan importante? ¿Cómo todo eso ya no tiene importancia? Ahora es otra cosa. Entonces, empecé en ese tiempo en donde muchas veces llegaba y no decía nada, simplemente unos días alababa, otros días lloraba y otros días me sentaba ahí a pedirle, Señor, dame fortaleza, dame ánimo, dame gozo porque lo había perdido eh, la alegría, me transformé. No les puedo mentir porque no es la idea, es decir la verdad. Me transformé, yo solamente lloraba. Cuando alababa, sentía gozo, pero con lágrimas. Me regaló una playlist, o sea, un grupo de canciones que cuando yo las ponía, entre esas estaba Dios manda lluvia. Eh, un día cuando
desperté en la madrugada, sentía, estoy cansado del camino, esa canción de Mi armadura de Jesús Adrián Romero, la tenía, la estaba tarareando. Y esa fue la que puse ese día porque me sentía cansada, no tenía fuerzas, me sentía que no tenía ganas de nada. Eh, Había perdido las ganas, había perdido la energía, así me sentía en ese momento. Y esa fue la canción que me acompañó esa madrugada. Las madrugadas eran mucho tiempo, solamente ahí, estando ahí en la presencia de Él. Yo sabía que Él estaba conmigo, porque Él nos dijo que Él nos iba a acompañar todos los días de nuestra vida, así que yo sabía que Él estaba conmigo. Pero yo estaba ahí sin ganas de preguntarle, sin ganas de decirle. Es más, un día, yo antes sentía la necesidad de levantarme todos los días porque yo tenía que orar por mi familia, porque yo tenía, pero no, ahí comprendí que Él tenía cuidado de todos nosotros, que aún, aunque yo no le diga nada, Él tenía cuidado de nosotros. Así que eso fue cambiando esa forma de orar y de presentar mi casa. No es que no lo hago, yo lo hago y lo sigo haciendo, pero cambió. Aunque yo no lo haga, Él tiene cuidado de Él. Ahora yo disfruto más estar en su presencia porque yo sé que no necesito estar con la palabrería de decirle que sí, que tienes que cuidar a este, que tienes que, sino que disfrutarme estar en su presencia, porque Él lo hace, porque Él quiere, porque Él nos ama. Así que se pueden imaginar cómo fue cada día. Eh, yo, antes de eso, yo decía, digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo decía, digo, bueno, como yo habito bajo el abrigo de Él, como yo me paro todos los días en la madrugada, ya, Él me cubre. Pero después me di cuenta de que Él, ese es el Salmo 91, pero que Él en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces me di cuenta de que su promesa era que Él iba a estar conmigo, que Él estaba conmigo y estaba con mi familia y con cada uno de nosotros. Entonces, esas cosas me fueron transformando esa forma de pensar que yo tenía antes, de que nada me podía tocar. Una madrugada yo no soy mariana, pero una madrugada pude ver eh, ese amor de María cuando entregó a su hijo, el amor del mismo Padre, de Dios, cuando entregó a su hijo, porque lo entregó a la cruz. Entonces, todas esas cosas fueron procesos para mí que ahora los puedo así compartir, pero que meditando me han tocado adentro que yo no las había visto antes. Yo antes todo lo veía así como más bonito, más diferente. Ahora los veo más procesados, me han tocado adentro, me han tocado el alma. Eh, bueno, así llegó el día en que había que operarla. Hace 8 días fue operada mi hija. Eh, yo lloraba. En todo ese tiempo yo solamente podía llorar. El día, la semana pasada yo empecé ayuno porque yo sentía que el alimento que yo necesitaba ya no era físico, sino que era un alimento del alma. Yo necesitaba estar fortalecida para poder ser el sustento que ser la persona que estuviera con ella en todo momento, porque, bueno, Dios nos había proveído. Nos había provisto de todo lo que necesitaba, por cierto. Esa es una parte que me iba saltando y ahorita acaba de venir. Una noche en oración le dije al Señor, digo, bueno, hoy voy a orar como Gedeón. Gedeón, eso está está en Jueces 6:36-40. Él esa noche, él oró, pero oró en la mente. Él no dijo palabras. Bueno, esa noche yo oré así. Yo me puse, Dios, Señor, yo voy a orar en silencio, pero tú escuchas porque tú estás dentro de mí, así que tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Y le dije, Señor, trae esa provisión sobrenaturalmente. Yo no voy a mover nada, no voy a hacer nada, pero si tú la depositas, ese depósito va a venir a mi cuenta sobrenaturalmente, Señor.
porque la gloria es tuya, tú te vas a glorificar con esto y yo voy a dar testimonio de esto que tú estás haciendo. Eso fue un viernes. Les voy a decir que ese domingo entré en mi cuenta y estaba el depósito. Estaba la cantidad, era bastante dinero. Un cliente de mi esposo le había pagado 2 veces un mismo trabajo. Les tengo que ser sincera, en ese momento yo le dije a mi esposo, wow, él me dijo, se equivocaron y yo tengo que regresarlo. Pero yo le dije, lo siento, Carlos, ese dinero yo lo necesito para operar a mi hija. Dios fue bueno porque él esperó a que yo tuviera esa revelación a mi corazón, porque yo creo en las revelaciones del Señor. Eso es lo único que a mí me transforma. Cuando Él me revela algo al corazón, eso me transforma. Yo lo que hice fue que me fui a orar, me arrodillé y le dije, Señor, tú lo trajiste. Yo sé la oración que yo te hice. Yo te pedí a ti creerte como una niña y tú has provisto. Entonces, ¿yo cómo voy a regresar esa plata, Señor, si yo la necesito? Y ustedes no se imaginan cómo yo le decía a Dios, Señor, entonces, ¿qué hago? Lo dejé así. Eso fue domingo en la noche, en la madrugada, pero el día siguiente empecé a hacer todas mis actividades. Mi esposo estaba callado, escuchándome, pero no decía nada, esperando. Entonces, ese día al mediodía yo tenía que salir con mi hija, íbamos en el carro cuando llegó esa revelación a mi corazón. ¿Cómo tú vas a pedir por tu hija si estás tomando un dinero que no es tuyo? ¿Cómo tú vas? Yo me vi en la parte afuera de ese salón de operaciones clamando a Dios por la salud de mi hija y sintiendo que estaba haciendo yo mal porque ese dinero no era correcto que yo lo tomara. Entonces, cuando yo regresé, le dije a mi esposo, lo primero que hice, fui a la silla donde él estaba y le dije, Carlos, tenemos que regresar ese dinero. Dime a quién se lo deposito, si necesitas un cheque, lo que sea, yo te lo entrego para que tú lo regreses porque no puedo pedirle a Dios por mi hija si este dinero no es correcto como ha llegado. Él me dijo, espérate un momento, déjame ir a hablar con los dueños. Yo creo que esto lo tenemos que regresar porque definitivamente los dueños eh, son chinos. Ellos tienen muchos años, tienen más de 40 años trabajando. Nunca en 40 años que yo les llevo trabajando me han adelantado un año, me han regalado un real, o sea, siempre ha sido trabajo. Son gente que lo que tiene ha sido por su propio esfuerzo. Es muy raro que se hayan equivocado y no quiero que vayan a votar a la contadora. Así que gracias a Dios, eh, estás clara, Fátima, en que tenemos que regresar la plata. Entonces yo le decía, Señor, que no toquen a la contadora. Pero en ese momento mi esposo salió para allá y cuando llegó allá, ni siquiera los dueños estaban. El depósito lo había hecho una hija de ellos, o sea que la contadora tampoco iba a ser tocada. Llamaron a los dueños y le dijeron, y la señora lo que dijo fue, no, que lo tome como pago del próximo año. Mi esposo regresó a la casa y me dice, esto sí es sobrenatural, Fátima. Dios nos ha hecho un milagro, pero un milagro tan grande que era sorprendente. O sea, con eso pagábamos todo, 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 todo. Yo no les puedo explicar eh, cómo mi esposo veía en ese momento, porque ese milagro no solamente fue a mí ni a mi hija, sino que fue a toda la familia. Nosotros cuatro empezamos a unirnos más desde el primer día. Nosotros cuatro empezamos a ver esa mano de Dios moverse aquí en nuestra familia, en nuestra casa. Les voy a decir que ese día nosotros teníamos gozo de recibir de esa forma tan sobrenatural. Llamamos al doctor y bueno, llegamos hasta la semana pasada, el sábado pasado, que fue la operación de Ana Victoria. En este tiempo aprendí a guardar silencio. Me quedé callada porque las palabras tienen poder. Entonces,
Es más, estaba buscando, porque eso es algo que nosotros ya nos repetimos, las palabras tienen poder, pero buscarlo en la Biblia, hay muchos, eh, muchas partes, muchos versículos de la Biblia, sobre todo en Proverbios 18:21, que dice: la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Entonces, hay otra parte que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces yo empecé a guardar silencio. Yo trataba de cuidar mucho lo que decía. Está programada, no decía la van a operar, sino que está programada porque Dios tenía la última palabra, porque yo sabía que hasta el minuto 59 podía hacer otra cosa. Pero Dios no tenía eso, sino que el proceso que Él quería que nosotros viviéramos era otro. Así que bueno, eh, ahí empezamos. Cuando llegamos al hospital, mi hija me dijo: tengo miedo, mamá. Y estaba triste porque ella es cristiana. Ella está casualmente, ella siempre escucha cada uno de estos eventos. Y ese día me decía: mamá, es que el miedo no es de Dios. Yo le dije: Dios, mami, tú no tienes que ser perfecta. Tú, Dios es el único perfecto, mami. Tú tienes derecho, tú puedes tener miedo. Elías tuvo miedo, se guardó. Entonces, tú puedes tener miedo, tú no tienes que ser perfecta. Y yo lo que hice fue abrazarla. Digo: pídele perdón a Dios y entrégaselo. Empezamos ahí a conversar y tuve oportunidad de estar con ella hasta el momento en que le iban a entrar a la sala de operaciones. Les comparto que otra cosa que viví allí en ese tiempo fue el doctor. Acostumbrada a los doctores estos que andan todos ensacados con un estilo, yo decía: yo no conozco al doctor, el doctor de lo más sencillo. Eh, sí me habían dado referencias de él, me decían que estaba en buenas manos, pero yo no lo conocía. Cuando lo conocí tan sencillo, es atleta, así que esto se pueden imaginar, yo decía, digo, wow, no lo conozco. Tuve toda esa semana pensando, digo: Señor, ¿quién va a operar a mi hija? ¿Quién la va a operar? No sé, no lo conozco. Eh, Oraba por esas manos. Cuando llegué al hospital, la persona que me recibió me dice: ¡ay, ese es mi doctor! Y le digo: sí, ¿usted lo conoce? Me dice: sí, él fue el que atendió a mi nieta cuando nació. Mi nieta nació con los intestinos afuera y pasó directo al quirófano, y cuando la operaron, él fue el que le ubicó todos sus órganos adentro. Para mí fue sorprendente. Digo: Señor, tú querías que yo tuviera esa confianza, Señor. Tú has tenido todos estos testimonios para mí. Y en ese momento, cuando salí, hasta le ungí las manos al doctor. Oré por ellas. Y él me decía: ¿usted cree que soy yo? Yo sé que no soy yo. Yo sé que hay alguien que es más grande que yo. Entonces, cuando empecé a hablar con las enfermeras, me decían: ay, él es muy cuidadoso con sus pacientes. Yo no tenía ni idea. Y bueno, así empecé yo ese recorrido por el hospital, en la sala de preparación. Entró al salón de operaciones, demoró 2 horas, 2 horas y algo. Yo solamente oraba, yo solamente era: Señor, lo que venía a mí era tu palabra, la palabra tiene cumplimiento, la palabra tiene cumplimiento. Y un hombre de Dios me había dicho en esos días que eso no era para muerte, sino para glorificarse el Señor. Entonces, eso yo lo llevaba a Dios: Señor, tu palabra tiene cumplimiento, tú te estás glorificando, Señor. Entonces, cuando ella salió, el Señor había tenido más cuidado de mí, porque el anestesiólogo yo lo conocía. eh, Pude saludarlo. Lo había visto cuando él había entrado, pero como teníamos como 30 años de no hablar, no me atreví a saludarlo antes, porque digo: no lo voy a sorprender ahora, sino que lo voy a sorprender después. Así que cuando lo vi, ya después vine y lo saludé, pudimos sentarnos, por lo menos al lado de la cama, de la camilla donde estaba mi hija, y ahí conversamos buen rato. eh, Y bueno, fue un tiempo, el Señor tenía como ese cuidado de que yo pudiera descansar un ratito,
alegrarme un ratito, pero a la vez estar ahí. Los tenía ellos ahí pendientes de Ana Victoria en todo momento. Estuvieron allí. De allí cuando la subieron, yo decía, digo, bueno, ya todo va a estar más tranquilo. La subieron como a las 10 de la noche, pero a las 12 de la noche le empezó una fiebre. Se pueden imaginar cómo quedé yo como madre. Me sentía cansada. En ese momento sentía un cansancio que yo no lo podía explicar. Yo decía, Señor, y aún, o sea, tengo que seguir. Se vino como todo ese tiempo, todos esos días, él los tenía arriba míos. Yo recuerdo haberme sentado porque tenía una cama, un sillón de estos que se convierten en cama al lado del de mi hija y me senté ahí. Eran las 12 de la noche, le escribí a dos personas porque vino a mí eh, la palabra de Éxodos 17:12, cuando las manos de Moisés se cansaban. Entonces dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se pasó, hasta que salió el sol. Así estaba yo en ese momento. Yo me senté, digo, bueno, yo voy a escribirle a dos personas porque yo no podía sola en ese momento. Vinieron, el Señor puso en mi mente las dos personas y cuando me paré de ahí, lo primero que vino fue, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después empecé a caminar alrededor, ya no tenía palabras, ya no había palabras que saliera, pero sí había, la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y tú estás aquí. Y yo aclamo a ti, yo giraba alrededor de ese cuarto hasta las 4:12 de la mañana. La sangre de Cristo tiene poder. Y tú estás aquí, Señor, sanando a mi hija. Así pasé yo ese tiempo, ese periodo que no fue nada fácil, fue difícil. Lo puedo contar corto, pero no ha sido corto. Ustedes se pueden imaginar eh, cada día, cada instante como madre, todo lo que fui pasando. Eh, Al amanecer, a las 4:12 se había ido la fiebre. A las 4:12 eh, empecé yo a sentir esa paz, esa tranquilidad. El día siguiente la fui viendo diferente. Cuando le pregunté al doctor, el doctor me dijo que se debía a que uno de los pulmones no se había expandido totalmente y por eso era la fiebre. Entonces, ya ese día estuvimos en el hospital, pero ella ya estaba diferente, ya se veía diferente, ya, perdón, ya reaccionaba diferente. Eh, Ha sido un tiempo donde yo he visto la mano de Dios. Yo, yo he visto eh, en lo sobrenatural. Hay muchas otras cosas que de repente se me pueden haber quedado. Yo le pedí a él que pusiera él las palabras en mi boca, que pusiera él, que trajera a mi memoria cada uno de esos momentos, aunque yo empecé a escribirlos. Yo escribo todos los días, todo lo que vivo en el tiempo de oración. Ya me acostumbré a eso y desde el año pasado y me gusta. Puedo recordar sus milagros, porque a veces se nos olvidan esos momentos sobrenaturales que vivimos y yo los puedo recordar y puedo vivir esos milagros nuevamente. Eh, Ha sido un tiempo muy especial. Pude ver cómo desde el camillero me decía, Jesús vive en mi corazón. Y mi hija me miraba, mamá, ¿tú viste que son cristianos? ¿Tú viste que creen en Dios? Así Dios nos puso a cada persona. Las personas fueron puestas por Él. Esas oraciones eh, o sea, fueron dirigidas a Él. Yo le pedía, Señor, dame esa confianza. Un hombre de Dios también llamó ese día mientras que mi esposo estaba esperando afuera, pudo orar por él. Y yo escuchaba cómo el Señor me decía,
la palabra tiene cumplimiento. La palabra tiene cumplimiento. Era necesario que nosotros viviéramos ese tiempo. Era necesario que nosotros pasáramos por ese desierto. Hoy en día mi hija está en reposo todavía, ya está un poquito ya más recuperada, ya tiene 8 días. eh, y bueno, no sé, ya les he compartido todo lo que viví, que se ve poquito, pero les puedo asegurar que ha sido una batalla larga. Aquí en el grupo han orado por ella. Recuerdo un día que yo entré y María Luisa oró por ella y yo sé que todos de alguna forma han estado en esa oración. De repente no se puso en el grupo, pero no sé ni, yo creo que el Señor lo llevó así, porque nunca fue que pensé en no ponerlo, pero estaba como tan metida en una cosa y la otra, ya les digo, yo me senté a buscar esa dirección, Dios Señor, y entonces ¿ahora qué hago? No podía llamar a mi esposo porque ¿para qué iba a llamar a mi esposo si mi esposo estaba durmiendo? O por lo menos estaba acá en la casa, dice que él no durmió nada, pero estaba acá en la casa y no iba a poder hacer nada. Así que en ese momento él me puso a las personas a quien llamar y el Señor fue bueno. El Señor es bueno, eso sí se lo puedo compartir. ¿A quién iré si no es a Él? Hoy meditando yo decía, digo, es que lo que él me regalaba esperanza. Hay una esperanza que Él regala que es diferente. Hay una convicción de que todo, con Él todo es diferente. Así que bueno, este es mi compartir. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Gracias, Fátima. Gracias por ese compartir. Definitivamente el Señor es misericordioso y nunca llega tarde. Así es. Nunca llega tarde. Y lo bueno, lo importante de ser obedientes. Porque si bien es cierto, tú compartías y le decías, Carlos, yo necesito ese dinero, esa provisión para operar a mi hija. Tú percibiste de parte del Señor que tú debías devolverlo y en esa acción Él se glorificó. Así es que, bueno, abrimos los micrófonos para que podamos preguntarle a Fátima. Fátima, me gustaría que compartieras con el grupo y los que te van a escuchar cómo lograste entender en tu proceso, aceptar lo que Dios había decidido de la manera en que iba a manejar lo de tu hija. ¿Cómo lograste entender esa aceptación y serenar tu espíritu después del primer impacto que tuviste? Bueno, después de mucho llorar, yo me di cuenta de que estaba en el desierto. Yo decía, digo, estoy girando en el desierto como estaba el pueblo de Israel, que no llegaba, que estaba cerquita, pero lo que hacía era girar. Oré, le pedí al Señor que me diera entendimiento, que abriera mi entendimiento porque estaba cerrado, que abriera mi entendimiento, le pedí al Señor. eh, es más, tengo esa oración que hice en ese momento, que dije, te pido, Señor, que me des la habilidad de poder comprender los signos para poder entender lo que está en tus manos y no, que es mejor lo que está en tus manos y no lo que está en el mundo. En ese momento yo sé porque yo tengo todo eso escrito. En ese momento yo le pedí al Señor, yo le empecé a decir, Dios, Señor, yo sé que es mejor lo que tú tienes dispuesto que lo que tiene el mundo para nosotros. Y eso me fue abriendo el entendimiento, pero sobre todo la oración, porque yo estaba cerrada en que, en que esa plata yo no la tenía que devolver, lo que dice Maribel, en que no la tenía que, no la iba a dar. Y si el Señor, yo lo que hice fue orar, pedirle que Él me diera ese entendimiento porque yo no lo sabía. Reconozco hoy en día, mi esposo la quería devolver desde un principio, pero yo decía en mi parte de carne que no la iba a devolver y comprender y aceptar, él quedarse callado y esperar a que yo tuviera esa revelación, porque él estaba consciente de que le iba a devolver,
sea, él siempre tomó esa decisión, pero yo en mi corazón decía no. Entonces, gracias, o sea, Dios me regaló esa revelación. Esa revelación vino cuando yo oré por eso. Yo le pedí al Señor que me diera esa revelación. Ahora, yo lo pedí, pero lo dejé ahí y él trajo la revelación cuando él quiso. En ese momento en que él la trajo, ya yo pude comprender en mi corazón que eso tenía que hacerlo. Yo he escuchado aquí testimonio, yo escuché el suyo el día que usted dijo que habló del pie, de cómo sobrenaturalmente había recibido ese milagro. Yo escuché el de Blanca, pero a mí no me tocó esa parte. A nosotros nos tocaba vivir otra parte y es aceptar, pero esa aceptación solamente la puede dar Jesús. Yo, ajá, no, solamente eso, que solamente Jesús. ¿Cuál fue tu reacción inmediata cuando recibiste lo que iba a suceder con tu hija? ¿Cómo reaccionaste ante Dios y cómo recibiste esa noticia? Lo primero fue llorar, Glorice. Yo he llorado mucho. Yo Sí, lloraba. Nunca me alejé de Dios, eso sí. Yo todos los días, todas las madrugadas, lo primero que hice, yo recuerdo ese día en la noche que llegamos, que todo el mundo llegó aquí a la casa, lo primero fue, yo me fui al cuarto y me acosté, pero a las 12. Ahora, yo duermo todos los días, gracias a Dios, yo he dormido todos los días. Cuando yo no puedo dormir, yo uso las prédicas, yo me pongo unos audífonos y yo uso las prédicas. Yo fui adicta a los medicamentos, entonces por eso yo soy muy cuidadosa de no tomar medicinas para nada de eso. Entonces, cuando el Señor me permite dormir y la forma es, para mí es sencillo, yo me pongo los audífonos y me quedo dormida, que se acaba la prédica, me quito las cosas y yo duermo, me paraba a orar y me volví a acostar y volví a dormir. Pero lo primero fue llorar. Yo lloré, yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Porque al principio yo decía, si el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esa era la primera, lo del Salmo 91, eso era lo primero que venía a mi mente. Si yo he estado todos los días aquí orando, ¿por qué a mi hija le va a venir esto? ¿Qué está pasando, Señor? Mi hija de 16 años, eso me dolía. Yo recuerdo, Fátima, que había un espíritu de error en ese momento, en ti, en ese instante que sucedió todo, porque reaccionaste. A veces tenemos conceptos equivocados en el Señor de la manera como Él tiene que reaccionar en un momento determinado. Recuerdo yo que no sé si llamarlo enojo, ira o de otra manera, pero recuerdo yo que tú sentías que nada podía tocar a tus hijas ni tu familia, porque tú estabas con Dios y Él Exacto. estaba Es contigo. que, Eso fue un rechazo ajá, inicial que tú tuviste. Cuenta sí, esa parte. es que por eso que le digo, porque yo leyendo la Biblia leía esa parte del Salmo 91, entonces yo decía, a mí, mi familia nada la puede tocar. Yo estaba en que mi familia nada la podía tocar porque yo me levantaba todos los días en la madrugada desde que conocí al Señor. Entonces, si yo pedía por ellos, Señor, cuídalos, protégelos, cúbrelos con la sangre de Cristo, nada los iba a tocar. Pero después me di cuenta que había o sea, fueron muchos días, esto no es de la noche a la mañana. Yo al principio yo tenía ira, yo he tenido Eso es lo enojo, que quiero ira, he decir. tenido dolor, he tenido de todo eso. Y yo decía, Señor, entonces, pero no me alejé de él. Yo lo que hacía era que buscaba, digo, ¿por qué Entonces, no te puedo preguntar? Pero sí puedo decir para qué. entonces, ahí cuando tú inicialmente tuviste esa reacción, ¿cómo aceptaste la voluntad de Dios
y llegó la paz realmente a tu vida. Eso Porque, es lo que porque debería. empecé a orar diciéndole al Señor que lo que Él me ofrecía, lo que había en Él, era mejor que lo que yo tenía, ¿Y que mis cómo te planes. diste para que vayas desarrollando un poquito más, cómo te diste cuenta de tu Bueno, enojo, tu ira en ese momento y que no reaccionabas como tú querías, tú creías que tenías que hacerlo? bueno, uno, tengo que reconocer que muchas veces llamé a Gloricel. No, Ella me pero lo decía, pero yo no lo veía, pero entonces empecé en ayuno. He hecho muchos ayunos en este tiempo. Empecé en ayuno, empezaba a decirle al Señor, yo necesito que tú me des, seas mi guía, que tú me digas para qué estoy viviendo esto, qué, qué voy a hacer, qué hago, Señor, cómo lo hago. Y ahí fue donde yo empecé a tener fue regalándome revelaciones. Yo todos los días le digo que me revele porque yo me he dado cuenta que Gloricel me puede decir algo, aquí en la charla me pueden decir algo, pero si no hay la revelación, que es lo que me llega al corazón, que es lo que me transforma, no es nada. O sea, yo necesito la revelación de él. Y esa revelación son momentos que uno le puede pedir, uno deja eso, yo oro, dejo eso, pero en algún momento del día, en algún momento en algo que estoy haciendo, ¡puf! Él viene y me lo regala. Entonces, fue eso. Yo me di cuenta de que, yo me fui dando cuenta de que tenía ira. Eso de que estaba eh, andando, dando vueltas en el desierto. Yo estaba, yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué lloro tanto? Si se supone, o sea, yo me imaginaba en mi mente que yo iba a llorar al principio, pero ya después iba a venir como esa resignación de que eso es lo que tenía que, o sea, teníamos que ir a la operación. Pero yo no lo lograba en mi mente agarrar hasta que el Señor fue llevándome a esa revelación, a ese punto. Entonces allí ya fui yo encontrando paz en Él, ya yo podía compartir aquí en mi casa, pero al principio no podía, me dolía. Me recuerdo yo que la aceptación tuya provocó que Carlos y en tu casa hubieran más entregas para el Señor, ¿o Aquí no? nosotros, sí, aquí nosotros empezamos Eso a orar, para que lo sí, cuentes, por empezamos a favor. orar como familia. eh, Teníamos abrazos grupales. Mi esposo empezó a orar por la salud de mi hija. Eh, ya le digo, yo siento que esto ha sido un proceso familiar, que esto no ha sido, esto fue para Victoria, fue la que pasó el momento, pero ha sido un proceso para toda la familia. Toda la familia ha vivido cada instante. Mi esposo hasta aquí, yo creo que ustedes lo han visto que ha saludado porque estaba muy pendiente de la palabra durante todo este tiempo. Maribel, para que otros pregunten. Yo todavía no he terminado, pero quiero darle La a otros la oportunidad. oportunidad de que pregunten. Bueno, Yo quiero preguntar, Maribel, ¿cómo no, Fátima, Elizabeth? Dígame. gracias. No entendí muy bien lo del dinero. Tú mencionaste algo, Maribel, pero quizás como no he estado muy constante, no sé qué sucedió ahí con el dinero. Bueno, con el dinero lo que pasó es que al principio tenía que ser en un hospital privado por el tiempo que estamos viviendo. Y también debido al tiempo que estamos viviendo en estos momentos, la economía no es que estaba dizque, súper, que teníamos el dinero para hacer todos los pagos de todo lo que costaba, porque desde los exámenes hasta el médico, era un equipo de doctores y el hospital. Entonces, la primera parte, cuando yo oré, recuerdo que estaba con una canción Dios manda lluvia y empecé a escuchar sobrenaturalmente cómo caía un aguacero. Y cuando yo me paré de orar, yo miré por la ventana de mi cuarto y no había una gota. Digo, Señor, fue sobrenatural ese aguacero que yo escuché.
Entonces, de allí, a mi esposo le pagaron algo y esa fue la primera parte de lo que nosotros necesitábamos, exactamente la mitad. Después, él vino, ese fue otro cliente. Después vino y a los días yo oré, pero oré, eso fue en los primeros días de febrero, oré como oraba Gedeón, oró Gedeón en un momento, cuando él le dijo al Señor que iba a poner una motita al sereno, que si caía la lluvia alrededor y la motita estaba seca, entonces significaba que él tenía que ir a la guerra. Pero el día siguiente, entonces oró lo contrario, le dijo, perdóname Señor, porque todavía quiero otra confirmación más. Si llueve solamente en la motita y está mojada mañana y no está mojado alrededor, entonces yo ya yo sé que es una confirmación tuya. Entonces ese día pero eso todo lo dijo en la mente, porque Jesús mora dentro de nosotros. Entonces, ese día yo oré así, yo oré en silencio. Yo le dije, Señor, hoy vamos a orar en silencio. Y yo le propuse al Señor que si ese dinero llegaba a mi cuenta de una manera sobrenatural, yo iba a saber, bueno, iba a ser para eso, pues para esa operación. Y así fue, eso fue viernes. Perdón, el sábado nosotros salimos aquí y el domingo yo fui a revisar mi cuenta y cuando revisé mi cuenta estaba el dinero, exactamente lo que necesitábamos en la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, yo me acuerdo que hasta el lunes yo llamé a Gloricel, pero le dije, tengo un milagro, pero no lo puedo decir porque todavía yo estaba en eso de que yo había orado a Gedeón, así como Gedeón, yo había orado a Dios. Dios me había regalado el milagro, pero no estaba claro. ¿Por qué razón? Porque yo estaba en que ese dinero se lo habían pagado doble a mi esposo. Entonces mi esposo me decía, tengo que devolverlo. Y yo decía, no lo voy a entregar. Entonces, reconozco que mi esposo en ese momento me esperó. Yo me imagino que él habrá orado, porque él también conoce de Cristo, habrá orado a su manera, en su tiempo, para que yo recibiera esa revelación, pero yo no la había recibido todavía. Yo decía, la necesito para operar a mi hija, Carlos. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Entonces, en ese momento fue cuando yo oré, le pedí al Señor, digo, bueno, Señor, regálame esa revelación. Y el Señor me regaló la revelación de que cómo yo le iba a pedir a él que sanara a mi hija si estaba tomando un dinero de una manera que no era la indicaba. Entonces, allí... Pero, para ahí un momentito, Fátima, para que puedas ampliar. La reacción inicial de Carlos cuando tú le dices que pides el dinero, para él era escepticismo, pero cambió después. Sí. Y yo creo que lo importante de tu milagro con ese dinero, que es lo que necesita entender Dorita, es que un cliente que nunca se equivoca, un cliente que nunca hace las cosas de forma errónea, con ustedes se equivocó y les pagó otra vez. Eso es sobrenatural. 2 veces. Bueno, entonces, sí, no, y mi esposo hoy en día dice, el Señor, ya lo he escuchado dando testimonio a otras personas, diciéndole, mi esposo, oye, el Señor nos hizo un milagro. Él lo dice, ese milagro es de toda la familia, porque él dice, el Señor nos hizo un milagro, el Señor, este cliente tiene 40 años de ser cliente de mi esposo y nunca, o sea, en 40 años había sucedido eso. Tenía que ser un milagro que a él le aguaran las piernas y dijera, no solamente es un milagro, sino Dios lo hizo. Así es. Ahí él lo dice, Dios nos hizo un milagro. Cuando ustedes escuchan a Carlos hablar de eso, dice, Dios nos hizo un milagro. Ese es un milagro de nosotros. O sea, no es un milagro de Ana Victoria, es un milagro de toda la familia, de nosotros. Y no solo eso, Fátima, para que le cuentes a la gente, esa oración que hizo esa persona de Dios por Carlos,
la recibió en amor. Así es. Mi Y eso esposo, ajá, le solo dijeron, va a ser Dios. baje la cabeza. Mi esposo no atiende mi teléfono porque dice que él siempre ha sido muy recto. Mi esposo es muy serio en esas cosas. Y ese día cuando vio el nombre de este hombre de Dios, agarró el teléfono. Le dijo, mi hija le dijo, ¿lo agarras tú o lo agarro yo? Y dice él, yo lo voy a agarrar. Agarró el teléfono y cuando la persona, este hombre de Dios le dijo, bájele la cabeza y cierre los ojos, mi esposo bajó la cabeza y cerró los ojos porque iba a recibir esa oración. Y cuando salí yo de ese salón de allá adentro de recobro, mi esposo me dice, tienes que llamarlo y darle las gracias. Esta semana lo llamamos los dos para darle las gracias por esa oración que él había hecho por nosotros. Sí, mi esposo está bien, ha visto la mano de Dios, ha visto los milagros. Pregúntale a Dorita si ya entendió. Pero falta que le cuentes a Dorita cuando tú sales y le dices a Carlos que regrese el milagro y él llama al cliente. Esa parte Sí. para contársela a Dorita. Es que yo llegué ese día porque cuando yo iba manejando, cuando recibí esa revelación del Señor, que él me decía, ¿cómo tú vas a pedir o sea, que yo recibí, yo decía, ¿cómo voy a pedir por mi hija afuera del salón de operaciones si yo estoy tomando algo que no es correcto? Esto no es correcto. Entonces, allí me cayó ese del Señor. Y yo regresé a la casa y cuando yo quería llegar llamarlo. Pero bueno, esperé y llegué y lo primero que hice apenas llegué fue sentarme al lado de él y me dice, yo te dije, pero bueno, estaba esperando que tú te dieras cuenta. Me dice, bueno, yo no creo, Fátima, cuando él salió de aquí de la casa, en ese momento, él llevaba el documento, pero él me dijo, yo no creo que esto lo hagan, yo sé que voy a tener que regresar este dinero, si quieres, me puedes hacer un cheque. Digo, no, pero te pueden decir el número de cuenta y yo lo voy a regresar. Entonces él me dijo, esto está bien difícil, Fátima, porque en 40 años nunca se han equivocado. En 40 años nunca han pagado un real más de lo que deben pagar. Nunca he tenido problemas, o sea, ni de más, ni siempre ha sido exacto. Es más, ese dinero lo pagan en junio y que me lo paguen ahora, esto es bien raro, Fátima. Esto solamente Dios, esto es un milagro. Él me llamó de allá de la oficina para decirme que Fátima, el milagro se hizo. Está todo el dinero para pagar la operación. Así que bueno, se puede imaginar. Ya de ahí yo sabía que el Señor iba a pagar todo. Yo le digo a Carlos ahora, digo, Carlos, ¿yo qué le voy a pedir? Yo le sigo pidiendo, ¿no? Yo le sigo, Señor, tengo que hacer todas estas cosas, pero si ya yo sé que Él tiene control de cada cosa, que Él sabe que yo lo necesito, si Él me regaló algo tan grande. Espectacular el Señor, Fátima. Sí, sí, sobrenatural. Para mí ha sido Alegría. sobrenatural. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Hay que pedirle también a María Luisa que cuente el milagro que le pasó a ella una vez en la caja de ahorros. Ella necesitaba un dinero y el Señor se lo depositó. Y lo María recibió. Luisa, ahí está María Luisa, ya María Luisa se unió. María Luisa, cuenta tu milagro. Acuérdate cuando te apareció en tu cuenta lo que necesitabas y para aseverar que lo que dice Fátima es correcto y para que Dorita pueda entender que su milagro está en proceso en el nombre de Jesús. A ver, María Luisa. Amén. Me tiene quebrantada Fátima porque hace, no sé, serían 2 semanas atrás que yo le pedí a Fátima que hiciera la oración, pero desde que comenzamos el preámbulo de la reunión, yo sentía que algo había en Fátima, en el corazón de Fátima, como una carga, como una situación y que ella necesitaba ayuda. Entonces ella se quebrantó y algo alertó mi corazón y yo empecé a orar de una vez.
y, y no tenía idea lo que ella estaba viviendo realmente, pero después de esto, como ya había sucedido que yo en mi corazón lo estaba sintiendo, yo le seguí diciendo al Señor que yo no sabía cuál era la situación de Fátima, pero que Él sí sabía y que nosotras estábamos unidas. Amén. En un solo espíritu, que nosotras éramos hermanas, que nosotras pertenecíamos al mismo ministerio, que nosotras le servíamos y que me hiciera el favor de atender a las oraciones de Fátima. Gracias. Bendito Dios que uno es instrumento y tiene que estar con los oídos así como presto, ¿no? El corazón dispuesto para que no se nos pasen esas oportunidades de interceder los unos por los otros, como dice la palabra. Y lo que Gloricel le está diciendo, Dorita, a mí me pasó, yo lo viví. Yo necesitaba un dinero. En ese tiempo yo tenía una situación económica bien difícil, muy difícil. Y en la caja de ahorro, de repente, yo ni siquiera tenía banca en línea, porque yo fui una de las 3 últimas personas que accedió a cobrar por tarjeta. Yo me negaba. En mi departamento solo venían 3 cheques, 3, no sé cómo decirlo, que no aceptábamos todavía la modernización de las bancas en línea. Entonces yo estaba orando por eso. Yo le dije, Señor, tú lo puedes hacer. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Si tú me apareces eso en mi cuenta de banco, yo sabré que eso tú me lo estás poniendo para que yo solucione esa situación que yo tengo. Entonces, cuando yo iba a cobrar por tarjeta, la tarjeta que te la meten ahí, se refleja todos los movimientos que tú estás haciendo. Y cuando yo vi mi tarjeta, que yo sumé y resté de una vez, yo dije, aquí hay un dinero que no es mío. Este dinero no es mío, este dinero yo estoy segura, yo no he hecho un turno extra, yo no me deben nada. Inmediatamente le dije a la cajera que ahí habían depositado un dinero que no era mío y me mandaron atención al cliente. Entonces allí revisaron, dice, no, señora María Luisa, aquí alguien le hizo un depósito. No sabían quién, por supuesto, era del cielo. Y me depositaron en la caja de ahorros, así como lo está diciendo Gloricel, el dinero exacto que yo necesitaba. Así que yo lo recibí. Creo en las coincidencias, María Luisa, y creo yo en lo particular que esa inquietud tuya de orar hace 2 semanas por esta Fátima, tú teniendo ese milagro de parte de Dios en tu vida, tú eres una proyección de Dios en el área esa, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tú intercediste. Yo estoy clara de que ella también lo pidió, pero siempre un apoyo en un momento determinado es importante. Algo que también me pasó fue que cuando esa madrugada yo estaba orando, cuando mi hija tenía fiebre, que yo me senté en la cama a meditar porque tenía que buscar a Jesús en ese momento. Quiso salir la vieja mujer, esa mujer que hacía mandas o que hacía cosas para, para que Dios le regalara algo. Pero entonces Jesús, yo sentía así, si ya Él pagó el precio, ya Él pagó el precio de todo eso que yo estaba viviendo, ya Él lo había pagado. Entonces, en ese momento digo, no, yo no tengo que hacer nada de eso, yo nada más que tengo que clamar a Cristo. Y ahí fue donde yo empecé a clamar por esa sangre de Cristo y a llamar a Jesús, porque eso sí me acuerdo, y puse alabanzas en el cuarto. No me importaba si llegaban las enfermeras, la doctora que estaba ahí, yo tenía alabanzas en el cuarto bajitas,
suavecita, y empecé a caminar en el cuarto y a clamar por Jesús. Eso lo he recordado ahora que el Señor me lo ha traído a la mente. Yo quiero decir algo, Fátima, Gloricel, por esta parte de salud que conozco y que con mucha humildad digo que la conozco bastante bien por toda la trayectoria. Pienso yo que esta situación que el Señor permitió en la vida de tu hija era por esto, para demostrarte a ti de su poder, de su sobrenaturalidad y sobre todo para traer con cuerdas de amor a tu esposo y unir más a la familia, porque mira ustedes, ese fue un milagro de familia. Y mira que últimamente en Dalcor se está moviendo mucho esto de la familia. Mira Gloricel, con su hermano, con sus hijas, la parte del señor Orlando, también familia. Se están dando muchísimo, Diana, con familia. Yo estoy viviendo una parte diferente de familia también. Y creo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Y el hecho de que yo esté hoy aquí es por eso. Ese trato que Él tiene y nosotras en obediencia nos estamos dejando llevar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiere hacer? No sé, no lo sé, realmente no lo sé. Pero yo estoy hoy aquí en este lugar porque estoy siendo obediente. Bueno, yo voy a dejar el tema ese que acabas de decir para el martes en Enseñanza Espiritual, María Luisa, porque sí es cierto que vienen milagros, pero también vienen situaciones que estremecen en medio de los milagros. Entonces no quiero adelantar nada porque después no vamos a poder manejarlo y ya hay una, todavía Fátima quizás pueda tener que contestar una pregunta, pero ese que tú acabas de decir lo vamos a tratar el martes en la enseñanza y aprender de las situaciones que muchas veces se tienen que vivir, pero que son, yo creo en lo particular, María Luisa y Fátima y el resto de todos, que todavía no hemos visto la grandeza de Dios en la vida de Ana Victoria y de su familia. Los procesos Dios los lleva uno a uno y veremos la gloria de Él manifestada en toda esa familia. Amén. De una forma poderosa en cualquier momento, y Dios va a indicar por qué permitió que se diera eso y para qué razón lo hizo. Entonces, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace en todo momento. Somos nosotros los seres humanos que muchas veces reaccionamos o actuamos de manera inconsciente en algunas cosas de nuestras vidas, porque yo he entendido que en las cosas de Dios Él no se equivoca. Él siempre tiene una respuesta clara de por qué suceden las cosas. María Luisa, ya pues, Maribel, no sé si vas a terminar tú o si María Luisa vamos a abrir para que otras personas, dar la oportunidad para que otras personas pregunten también. Entonces, María Luisa lo hace el martes, entonces, ¿no? Ya que tú empezaste, que termines tú mejor, para que no haya, o sea, como tú empezaste, que María Luisa lo haga el martes entonces. Eso era lo que estaba diciendo. Ok, ¿alguna otra pregunta para Fátima? Gloricel, ¿tú quieres cerrar la reunión y después no, le damos los controles a Paola o quieres hacerlo incorporado? Déjame decir algo. Yo le pedí a Paola que participara el martes que pasó, pero por el tranque o por lo que fuera, era el día de hoy que tenía ella que participar. Y le pedí que contara, acuérdense que ella dio en su intervención del mes
creo que fue, o el mes pasado, ella habló de una situación que tenía y voy a dejarla que ella pues cuente todo lo que tiene que contar para la gloria y honra de Dios, y sobre todo que todos tengamos una lección de vida de parte de Dios, que cuando Él escoge una dirección, esa es la dirección que uno tiene que aplicar en la vida de uno para lograr que las cosas se les quite ese nudo que muchas veces uno no entiende, pero creo en lo particular que es una bendición, como dijo María Luisa, el poder compartir todos nosotros cada día que Dios permite que lo hagamos, porque dentro de nuestra forma en que Dios nos ha ido enseñando, manejando nuestras propias situaciones vividas, es importantísimo que yo pueda llevar esa voz hacia otras personas. Recuerdo yo, creo que fue ayer, que llegó a la iglesia del apóstol una mujer que tenía 2 meses que no comía, 2 meses que no probaba bocado. Imagínense qué impresión, la mujer se arrastraba en el piso, se arrastró y se puso a los pies del apóstol. Entonces, eso es importantísimo para ver lo que nos rodea en la vida de nosotros, que muchas veces hay entretención en muchas cosas y es un tiempo para poder entender que las cosas de Dios son importantes. Paola, estás ahí para ver si compartes tu experiencia, porque para mí ha sido maravillosa y creo que como mujer de Dios vas a tocar e impactar la vida de no solo de los demás, sino de la tuya misma. Bienvenida, Paola. Gracias, Gloricel. Buenas tardes a todos. Bueno, mi charla fue el 31 de enero. El tema Gloricel me lo había asignado creo que a finales de diciembre. Para esa época todavía yo no tenía ninguna situación, por decirlo de esa manera, un poquito angustiosa. El día 7 de enero, yo tengo un proceso, las que saben mi testimonio, ¿verdad? Yo tuve un proceso legal. Ese proceso legal terminó hace 2 años, 3 años aproximadamente. Para honra y gloria de Dios también fue un proceso de milagros. Sin embargo, yo soy extranjera residente aquí en Panamá. Yo tenía que ir a sellar un pasaporte porque me ponen un sello de visa en mi pasaporte cada vez que lo renuevo. Sin embargo, cuando yo fui a sellar ese pasaporte, me indicaron que no me lo podían sellar y que debía ir a investigación. En enero, yo supuestamente fui a buscar una nota que me iban a entregar. Empezaron a ladrar los perros de mi vecina, disculpen. Me voy a buscar una nota, ¿verdad? Que supuestamente es para que me puedan sellar mi pasaporte. Y resulta que me dicen que yo en la nota, me dan una nota que dice expulsión de Panamá. Soy migración, me considera que yo estoy totalmente ilegal en Panamá. Y a raíz de esta nota, me solicitan que yo debo de retirarme de Panamá con una expulsión. La expulsión significa que tenía 5 días, ya sea para retirarme del país o para presentar un recurso, una apelación a migración, informando por qué yo vivía aquí, por qué yo estaba ilegal aquí y todo eso. Yo vivo en Panamá desde 1990 de manera
radicada. Y yo vengo a Panamá desde 1980 y no sé cuánto, como desde que tenía 7 años. ¿Qué sucede con esto? Cuando ellos me entregan esto podrán saber el balde de agua fría que me cae encima, ¿no? Al decir expulsión, no tenía derecho a regresar a Panamá. Simplemente tenía 5 días para irme de Panamá y dejar todo, si decidía no apelar. Y lo más interesante es que aparecía como indocumentada, o sea, que nunca hice ningún trámite desde que llegué a Panamá, cuando no es así. Mi mamá, mi madre, desde que yo llegué, siempre habíamos estado sacando carnet migratorios de estudiantes, después recibí mi cedulación de mayor de edad como residente, y casada, con hijos, y todo esto, pero en emigración no aparecía absolutamente nada. ¿Qué sucede en esos 5 días? Obviamente, pues entro yo entre el conflicto, como lo decía Fátima, el conflicto en la carne, el sentimentalismo, la cuestión, y el tomar decisiones también de que, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Entonces, oro, pero también llamo a un abogado porque nada más tenía 5 días para responder, y en emigración tú no puedes ir y buscar y ver, no, todo es a través de abogados. Entonces, llamo al abogado casualmente que me atendió en mi proceso legal, ¿verdad? Anteriormente, que para mí él fue un ángel, un instrumento que Dios usó a través de muchas de ustedes. Y él me dice, Paula, no, yo estoy ahorita mismo trabajando para el gobierno, no puedo atenderte eso, pero te voy a remitir a una persona, llámala inmediatamente, eso está sucediendo mucho, y es importante que atiendas eso inmediatamente. Yo, ok, yo llamé a la licenciada puso el recurso, me toca a mí empezar pues a buscar toda mi información, recopilar toda la información y empezar a buscar, y entonces encuentro carnets de cuando yo era estudiante de 1990 y resto. Empiezo a buscar copias de la primera cédula que me dieron en Panamá, mis diplomas de colegio porque soy graduada aquí, mis créditos de universidad y un pocotón de documentación como para apuntar. Adicional a eso, pues el certificado de Stephanie, me toca ir al registro público a hacer la solicitud de certificación de cédula, porque lo más cuestión es que el migración le solicita al tribunal, y es en migración quien le da la autorización al tribunal electoral de emitir mi cédula, y ellos no tenían eso. Entonces me tocaba a mí ir a pedirlo al tribunal. Ustedes saben que para mí, el tribunal y la mayoría de las entidades gubernamentales no le entregan a uno nada de ya para allá. Y yo tenía simplemente 5 días para poder tramitar. Entonces, cuando se va pues al tribunal a solicitar la certificación, como siempre el Señor poniendo ángeles, ¿verdad? Por delante, explico el caso, no te preocupes, vente mañana, me entregan la certificación. Lo del registro de nacimiento de mi hija, como ustedes saben, yo estoy en un proceso de divorcio, pero no se había concretado todavía. Entonces, el acta vigente, mi acta de matrimonio todavía está vigente. Entonces, me toca hablar con Javier y contarle a Javier pues lo que está sucediendo, y Javier me dice, no hay ningún problema. Javier tiene que hacer una carta de responsabilidad para mí, y eso también es parte de lo que el Señor me permitió a mí, ese proceso de humildad de tener que decirle yo a Javier de que me hiciera esa nota, ¿no? Eso para mí fue un golpe, ¿no? Entonces, de que él me hiciera esa nota y él me hace la nota sin ningún problema. Y entonces, en esos 3 días, logramos sacar toda la documentación que se necesitaba, ¿verdad? Y la abogada la presenta en los 3 días. En todo eso yo estoy todavía
como tratando de asimilar y todo esto, me toca la charla. No sabíamos cuánto tiempo iba a demorar el proceso, la nota se presentó, pero no sabíamos cuánto tiempo, ellos no te dicen qué fecha, cuándo van a responder, ni nada, o sea, metieron la información, esperen ahí a ver cuándo se resuelve eso. Pero antes de eso, yo también tuve que enterarme, como se los comenté en la charla, de algunas situaciones personales, familiares, para mí bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, al yo enterarme de todo esto, para mí fue también como un shock, como un bloqueo mental, espiritual y a todo nivel. Entonces, cuando me toca la charla, obviamente las que estuvieron ven que me quebranto, que me dificulta muchísimo dar la charla y empiezo a contar algunas cosas y Gloricel me dice, bueno, vamos a hacer algo, llámame el domingo. El domingo hablo con Gloricel y puedo explicarle, fue el domingo o sábado o algo así, después de la charla, sí fue el domingo. Y Gloricel me dice, cuéntame lo que tú consideras y empiezo yo como que a drenar, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a drenar y entonces le empiezo yo a contar la cadena de sucesos que se estaba viviendo, entonces Gloricel me explica, ella con el discernimiento que el Señor le da, me explicó como dos cosas. Y eso fue como que el Señor hizo así, ¡puf! Me quitó yo le venía pidiendo al Señor que me diera ese colirio en mis ojos, y creo que lo dije en la charla, y también le había dicho al Señor de que me diera esa sabiduría para entender. Pero algo muy importante que Gloricel me dijo a mí es que yo durante muchos años, le he estado pidiendo al Señor que me revele por qué yo tuve que vivir una situación legal como la que me tocó vivir y a qué se debía todo eso. A veces nosotros pedimos cosas y no sabemos cómo las pedimos, pero cuando el Señor te prepara, ¿verdad? Y te suelta esa bomba, a veces tú dices, Dios mío, mejor no hubiera ni preguntado. Mejor ni me hubiera contestado el Señor eso, porque la bomba que se me vino encima fue bastante fuerte. Entonces, pero definitivamente el Señor había tenido conmigo un proceso muchos años y ahora pues pude entender muchas de las situaciones por las que mi familia ha tenido que vivir, por las que yo he tenido que vivir, y siento y doy gracias a Dios que el Señor me ha permitido a mí ser esa parte de donde ha habido ese rompimiento. Siento yo, lo siento así, lo declaro así, que ha sido ese rompimiento generacional en mí para que Stephanie pueda tener un mejor camino, ¿verdad? De la mano del Señor. Obviamente le ha tocado a ella vivir toda esta situación conmigo. Entonces, para no echarles más largo el cuento, doy la charla con ustedes quebrantada, que al final no pude ni decir mucho sobre lo que en realidad me tocaba decir por el quebrantamiento que yo tenía. Y el domingo que descargo todo, que puedo hablar con honestidad y tranquilidad con Gloricel, ella ora y me orienta sobre varios puntos. Obviamente yo lo veía desde un punto de vista, pero no era el correcto. ¿Y por qué sé que no era el correcto? Porque en el momento que hicimos la oración que el Señor puso en el corazón de Gloricel, para mí las cosas se movieron prácticamente de una vez. ¿Por qué? Porque eso fue el 31, el primero, ponte que hablé con Gloricel, o el 30, bueno, eso fue a final de mes. A principio de mes empiezo el ayuno, yo estaba ya en un ayuno, y empiezo yo, pero a hacerlo de otra manera según la orientación que se me estaba dando.
Y esto empieza pues a traer manifestaciones físicas, espirituales y a ver movimiento de muchas cosas. El día 7, casi 7 días después, ¿verdad, Gloricel? Le escribo yo a Gloricel para decirle que me habían llamado de migración. En realidad no me llamaron a mí, en realidad llamaron a la licenciada. Cuando la abogada se presenta, ¿verdad? Ella me llama porque obviamente yo tenía que pagarle la diferencia de dinero para que ella pudiese ir, porque ustedes saben que gratis muy pocas cosas. Entonces ella me dice, ya tienes la diferencia del dinero porque me están citando y tengo que presentarme en emigración. Le digo yo, bueno, no lo tengo, pero preséntese en emigración que el Señor me va a proveer. Y efectivamente así fue. El Señor agarró y me proveyó y yo le transferí a ella al rato y voy y fue una espera como de una hora que para mí fue larguísima porque ella me escribe y me dice, ya estoy en inmigración, pero estoy esperando. Y yo acá en el trabajo, porque estaba en el trabajo orando, dije yo, pero ya el Señor, la nota ya está. Así que ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Así que yo, ¿por qué estoy asustada? ¿Por qué estoy nerviosa? Sí, el Señor ya decidió, ya lo que el Señor decidió, el Señor a mí me ha prometido varias cosas. Así que traté como de soltarlo, ¿verdad? Y decir, yo creo en Dios, yo sé que el Señor tiene cosas todavía preparadas para Stephanie y para mí. Y eso, yo creo en la palabra que Él me dio en un momento dado. A la hora y media me escribe la licenciada y me dice, Paola, ¿dónde estás? Le digo, yo no estoy en la oficina. Me dice, ¿estás bien? Y yo digo, yo como que mucha cosa me está preguntando y yo lo que quiero que me diga rápido qué es lo que es. Entonces me dice, no, la orden ha sido revocada. Y yo dije, pero yo no la entendí. Y yo decía, ¿eso qué significa? O sea, ¿eso qué significa? Y me dice ella, que no tienes ningún problema. O sea, no hay ningún problema, no hay una situación legal, no pueden hacer una expulsión contigo porque tú tienes toda tu documentación, tú tienes ahorita mismo radicación en el país, tú has hecho tu vida en el país, tú tienes tus cuentas, tu casa, tu hija, estés en trámite o no trámite de divorcio, también igual estás casada con un panameño. Y lo principal es que tú tienes un arraigo de más de 35 años en Panamá. O sea que no hay manera que emigración pueda expulsarte del país porque sería inhumano o algo así fue el término que ella utilizó. Entonces, cuando ella me dice eso, y lo primero que yo hago es arrodillarme en mi oficina y darle gracias al Señor, porque digo yo, como siempre, el Señor dándote ese aliento, esa sabiduría, esa fortaleza y sorprendiéndonos, ¿no? Porque es algo que no tengo forma de explicárselos porque es que una institución tan importante en el país tenga este tipo de situaciones es muy, muy extraño, es muy extraño. Sin embargo, durante el tiempo de oración con Gloricel y dadas las circunstancias familiares que le compartía Gloricel, no sé si muchas recordarán que cuando mi mamá falleció, a mi mamá se le extravió la cédula. No sé si muchas lo recuerdan, y no me entregaban el cuerpo de mi mamá porque no teníamos la cédula y resulta que la cédula habían perdido en el hospital. Y por allí entonces Gloricel me empieza a orientar, ¿verdad? Y a decirme, Paola, esto tiene que ver con la situación que estás viviendo en este momento, porque a tu mamá se le extravía la cédula y a ti ahora se te extravían también los documentos. Tienes una situación familiar ahorita mismo, entonces es importante que veas, ¿no? Que te encamines, que quitar ese
sentimiento, porque es como, ella me dijo, deja de llorar, no llores más. Es más, ella me hizo prometerle que no iba a llorar más. Entonces yo le dije, está bien, porque por ese sentimentalismo y familiaridad de querer como abrazar a todo el mundo y a veces no te corresponden de la misma manera, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy, muy importante, entenderlo, asimilarlo y soltarlo. Y yo creo que eso es parte de lo que el Señor me regaló a mí en esos del 31 de diciembre, que fue mi última charla, al día 14 de enero, de febrero, perdón, que fue cuando Migración me hace entrega de la documentación, donde yo no tengo ya ningún tipo de proceso, donde yo puedo entrar y salir del país sin ningún tipo de inconvenientes, donde ya mi pasaporte está sellado por emigración y eso. Entonces, para mí, solo la honra, la gloria al Señor, porque a través de cada proceso, ¿verdad?, que me ha tocado vivir, siento de que es un peso menos para mí, una carga generacional menos para mí y para lo que le corresponde vivir a Stephanie. Entonces, siento de que el Señor siempre ha estado allí, solamente que a veces uno, como dice Fátima, cuando vienen estas situaciones uno se abruma, se encierra de pronto y no ve, de pronto está el milagro ahí encima, pero tú en lo humano no lo percibes, no lo ves. Entonces yo creo que eso es importante también, compartirlo, porque a veces entre dos o tres tienen una mejor visión y el Señor dirige mejor que cuando uno está solo. Entonces, para mí eso fue muy, muy importante y agradecida con el Señor porque obviamente, eh, imagínense, yo tengo no sé cuántos años de vivir aquí en Panamá y que te digan a simple vista de que simplemente tú te tienes que ir del país sin nada, y que no puedes regresar, es como que, ¿no? Pero el Señor sabe cómo hace sus cosas y yo sé que eso ha sido de bendición para mí, porque a través de eso se ha roto una situación generacional bastante grande y bastante fuerte, la cual pues en algún momento les podré compartir. Es bueno que vuelvan a escuchar la intervención de esta Paola el mes pasado, porque va a ayudarlos a todos en sus propios propósitos en la vida de cada uno. Fátima, gracias por compartir tu experiencia de vida. Yo en lo particular creo que lo mejor está por venir a tu vida. Amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Tú entregaste algo y Dios te va a dar el triple de lo que tú entregaste. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y Paola, lo que tú hablaste, Dorita, lo que estás por pedir y querer va a llegar pronto en el nombre de Jesús. No lo dudes, no lo dudes. Amén. Usa lo que le pasó a esta Paola y lo que le pasó a Fátima como algo, y a María Luisa, porque las tres hablaron de la parte fundamental, que es la parte económica. Cuando uno no puede hacer nada, que es nunca, porque solo Dios puede hacer todo lo que uno quiere, y uno entrega esa situación, el Señor se mueve velozmente. Amén. Como le sucedió a Fátima, que se movió velozmente, como le pasó a María Luisa y como le pasó a esta Paola también. Entonces, solo es que confíen que Amén. Cristo las ama a todos, los ama a todos. El martes vamos a conversar un tema sumamente importante que tiene que ver con todo lo que estamos experimentando
cada uno de nosotros desde un tiempo para acá, porque vamos a lograr entender en los procesos espirituales cómo lograr que las puertas se abran más prontamente en la vida de nosotros y que sea de victoria para nosotros y nuestras familias. Pero Amén. no lo duden. Amén. Pónganse un letrero en la mente, un letrero en el espejo, un letrero en la cama, un letrero en el escritorio, en la mesa de comer, de que todo tiene el momento de brillar y el momento de victoria para cada uno de ustedes. Amén. Tengo que dejarlas. De nuevo, Fátima, disculpa que te haya quitado un tiempo, pero creo que era en el nombre de Jesús importantísimo que entrara ella también. Yo Perfecto. me tengo que retirar porque me llegó unas visitas del Salvador y tengo que ayudar a mi esposo, entonces me voy antes del tiempo, pero de más está decirle a cada uno de ustedes, aunque no lo perciban todos de la misma manera, mi corazón, mi mente y mi espíritu está en amor para cada uno de ustedes. Y deseo lo mejor para cada uno de ustedes y de su familia. De eso pueden estar seguros, porque lo que uno tiene que compartirlo. Y este es un tiempo para, y cuando digo compartirlo, es compartir la gracia de Dios para que reciban cada uno de ustedes, porque Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, mi cariño, mi aprecio, nos vemos el martes. Bendiciones para todos y un feliz fin de semana. Bendiciones. Igualmente, Gloricel. Gracias, Bendiciones. Gracias. Chao, cuídense. Hasta luego. Gracias. Fátima, ¿puedes hacer la oración de cierre, por favor? Sí. Déjame poner el buzón. Señor, hoy vengo a ti, Padre, entregándote el corazón, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te entregamos el corazón, Padre, y me atrevo a hablar en nombre de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que nos reveles al corazón que tú estás vivo, que tú eres un Dios vivo, Señor, que todavía hoy en día tú haces milagros así como cuando tú viniste. Mayores cosas harán, dice tu palabra, Señor, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Señor, regálanos esa revelación, Señor, y lo podremos todo, Padre, porque tú, contigo lo podemos todo, Señor. Te presento cada una de nosotros, te presento a las familias, Señor, aquí representadas, te presento todas las necesidades, Señor, que nosotros hablamos y las que no decimos, Señor, las que guardamos en silencio, Señor, porque no nos atrevemos a decirlas porque las palabras tienen poder, Padre, y no queremos dañar ese milagro que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Padre, tú conoces cada necesidad. Hoy clamo a ti, Padre, por ellas. Hoy clamo a ti, Señor, por cada familia, por cada hogar, por cada persona, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Te presento, Señor, y te doy gracias desde ahora, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos dejas solos, Señor, tú no nos abandonas. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Manda lluvia, Padre, manda lluvia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Fátima. Bueno, invitarlos a todos. Próximo martes, 1 de marzo, 6 de la tarde, hora de Panamá, enseñanza espiritual. Así que los esperamos a todos. Feliz fin de semana y bendecida tarde. Gracias.